ciudadanos no tienen confianza entre ellos y no practican el préstamo, o tienen confianza. Es decir, que aquí hay una medida económica cuyo propósito es político. Vamos a dejar a los ciudadanos bregar con el préstamo y vamos a ver lo que resulta. Pero no será posible hacer una demanda al Estado, llamar la atención de los jueces, de las cortes, para resolver el caso. Es decir, que aquí hay una oportunidad para fortalecer los vínculos de confianza entre los ciudadanos, lo que dará más unidad a la ciudad, y eso para Platón es bueno. O, si eso no funciona, no habrá préstamo. Pero si no hay préstamo, no importa, así que no va a afectar la economía. Así que creo que con eso vemos en Platón un filósofo que está muy atento a la realidad concreta y económica de su tiempo. Platón no es el filósofo que vive en el cielo de las ideas. Ok, voy ahora por los cínicos. El paisaje cambia mucho. Creo que para los cínicos podríamos decir lo siguiente: la mendicidad es una práctica filosófica en sí misma y representa una forma de autorrealización de la naturaleza humana. Es una tesis muy fuerte. No todo mendigo es cínico, pero todo cínico debe ser mendigo para Diógenes. ¿Qué significa ser mendigo para un cínico? Ser mendigo no se limita a pedir dinero en la calle o en la plaza pública. Es un modo de vida que consiste básicamente en incorporarse los principios de la ética y vida cínica, y es también una evidencia del éxito de esa incorporación. Que vivir como un mendigo es a la vez un proceso de incorporación de la filosofía cínica y una evidencia de que uno ha logrado hacerlo. Creo que podemos diferenciar 4 funciones de la mendicidad en la filosofía de los cínicos. En primer lugar, practicar la mendicidad es el principio de la vida y filosofía cínica. La entrada en la vida cínica consiste en deshacerse de su riqueza, de sus bienes materiales, para ir en contra del juicio colectivo que le da valor al dinero y la riqueza y que desprecia a la pobreza. La mayoría de los historiadores están de acuerdo para decir que en las sociedades antiguas la riqueza era un valor social unánime, casi unánime. Y son los filósofos los que van a matizar un poco ese juicio, más o menos. Los cínicos lo hacen de una manera radical y total. Ser filósofo consiste en ir en contra de las normas colectivas que le dan valor a la riqueza. Ser mendigo no es vergonzoso para los cínicos. Esa entrada en la vida cínica supone deshacerse, y la mendicidad supone deshacerse de las formas comunes de la participación cívica, en particular la familia y la ciudadanía a nivel local. Lo que supone una vida vivir una vida de familia o ser un actor político importante en la ciudad suponía cierto nivel de riqueza. Diógenes, al contrario, vive sin casa, es decir, sin familia y sin ciudad. Vive una vida de andanza. Supone también esa entrada en la vida cínica abandonar las comodidades más comunes, la ropa, los muebles o las pertenencias personales. Y son muchas anécdotas que dicen que
eso fue el primer paso de Diógenes hacia la vida cínica y de sus discípulos. En general, los cínicos vivían una vida, antes de ser cínico, de volverse cínicos, vivían una vida con muchas comodidades, una vida agradable. El padre de Diógenes era el director del Banco Nacional de Sinope, de la ciudad de Sinope, así que era una persona adinerada, rica. La entrada en la vida cínica adoptar la vida del mendigo supone también renunciar a las formas comunes de la vergüenza, es decir, la ropa. A veces los cínicos van desnudos, ser limpio, limpiarse. Los cínicos no prestan atención a eso, y no prestan atención a eso, claro, con cierto propósito. En segundo lugar, la vida del mendigo a la cual alaban los cínicos representa también una forma extrema de los ejercicios voluntarios que practican los cínicos para ser más resistentes. Los cínicos solían practicar lo que ellos llamaban el ponos. Ponos en griego significa pena, ejercicio difícil. Y a veces los cínicos practicaban ese tipo de ejercicios con varios propósitos, uno de los cuales era ser más resistente ante la necesidad y la fortuna. Por ejemplo, son muchas anécdotas que relatan cómo Diógenes solía abrazar a estatuas de mármol en invierno para fortalecer su resistencia al frío. También cuando tenía sed en verano en Grecia, Diógenes no corría como un loco para buscar una fuente, sino que andaba y cuando buscaba una fuente podía tomar agua. Otra forma de resistencia, Diógenes pide dinero a estatuas de mármol y viene alguien que le pregunta, pero ¿por qué está haciendo eso? No hay nadie. Y Diógenes contesta, estoy tratando de acostumbrarme a los seres humanos. Diógenes, con su sentido del humor bien típico, practica un ponos para resistir la necesidad de la vida humana y también resistir la fortuna. La fortuna es esa fuerza que anima el universo y que gobierna hasta los dioses. Los dioses están sometidos a la fortuna. Y la fortuna puede cambiarme la vida de un momento al otro. En un momento puede volverme a ser más pobre del universo. Así que hay que prepararse para eso. Y ese tipo de ejercicios que van con la mendicidad son una forma de prepararse para eso. Otra forma extrema de ese tipo de ejercicios es la vida sencilla que los cínicos suelen practicar. Esa vida sencilla se llama euteleia en griego, es decir, vivir con los menos recursos posibles. Los cínicos solo comen vegetales, no comen carne, no solo porque es más costoso, voy a explicar por qué. También no toman vino, sino que toman solamente agua. La cuestión no es solamente la cuestión del precio, la cuestión es también la cuestión de las mediaciones necesarias para conseguir y preparar carne o vino. Es mucho más fácil en términos de etapas conseguir agua y vegetales que conseguir carne para comer o vino. Se trata de hacer lo menos posible para satisfacer las necesidades. Y eso me permite pasar a la tercera función, la función número 3,
de la mendicidad. La mendicidad no afecta solo al individuo que la practica, sino toda la sociedad. En efecto, la sociedad está basada en la división del trabajo, está basada en relaciones económicas, está basada en una desigualdad social y económica. ¿Qué pasa con la mendicidad? La mendicidad significa que todo eso se acaba. Se acaba primero el intercambio basado en el dinero, que al pedir lo necesario el dinero desaparece. Diógenes lo compara con un juego, no sé cómo se llama en español, pero ese juego que se practica con huesos pequeños, con los cuales los niños juegan. El dinero no tiene más valor que un hueso, que un juego. Se acaba también la dependencia que resulta de la organización social basada en el trabajo. Conseguir vegetales, conseguir agua es bien fácil. Producir carne ya necesita una organización social más elaborada, ya necesita más trabajo para producirla. Producir vino también necesita campos con vino, necesita todo un tratamiento, necesita ciertos equipos y todo un trabajo para conservarlo. Es decir, que con esa vida sencilla que mencionaba hace poco, los cínicos le dicen game over a la división social del trabajo y a toda esa organización basada en la economía que conocemos. Se acaba también el dinero como medida social de todos los valores. Se acaba también la violencia que origina en la búsqueda de la riqueza. Es que la mendicidad no es solamente una práctica individual, sino una forma de vivir que impacta las formas comunes de la vida colectiva que los cínicos consideran como totalmente antinatural o contranatural. Sin embargo, la mendicidad tiene un aspecto positivo. Es una manera de propiciar la igualdad entre los seres humanos y establecer vínculos sociales a partir de algo distinto al dinero. Hay textos en los cuales Diógenes aparece como alguien que está haciendo un negocio un poco distinto al negocio usual. El intercambio es lo necesario, es decir, muy poco para Diógenes, en contra de clases de filosofía. Es decir, que se trata de establecer una reciprocidad moral y filosófica en vez de una reciprocidad económica. En cuarto lugar, la mendicidad cínica tiene como función favorecer la autosuficiencia, la autarquía en griego. La mendicidad es una práctica de la libertad, es decir, que se trata de ser lo más independiente posible frente o ante la sociedad y sus valores. Para concluir, tres comentarios. El primer comentario es que entre Platón y los cínicos hubo un cambio. Para Platón, el mendigo es objeto de estudio para el filósofo. El filósofo no puede ser un mendigo para Platón. ¿Qué pasa con los cínicos? Con los cínicos lo que pasa es que son los mendigos los que filosofan. O son, para decirlo de manera más correcta, son los filósofos los que se hacen mendigos. Es decir, que el mendigo se hace sujeto en primera persona de la filosofía. En segundo lugar, ¿cómo explicar esa transición de Platón a los cínicos? Creo que la transición fue posible por la ambivalencia característica de Sócrates. Sé que Sócrates es una figura
muy ambigua o muy rica para las interpretaciones, y claro, hay, en la apología de Sócrates, de Platón, Sócrates dice que su pobreza evidencia su valor filosófico y su sinceridad y su honestidad filosófica. Sócrates no es como los sofistas que quieren ganar dinero, que cobran para dar clases. Sócrates evidencia que solo le interesa la verdad precisamente porque no cobran para dar clases. Los cínicos van a interpretar eso de una manera muy radical. Hay que vivir como Sócrates para realmente ser un filósofo. Y Platón, que era un aristócrata muy, muy rico, dice cosas bien interesantes. Hay que buscar un balance entre riqueza y pobreza, pero para los cínicos y para Diógenes, Platón no vive como él dice que sería bueno vivir. Eso pasa mucho con los filósofos. Y último comentario, más abierto. El mendigo no ha sido muy estudiado por los filósofos antiguos, pero es un personaje importante de la literatura griega. Aparece en la Ilíada, aparece en ciertas obras de Aristófanes, y creo que valdría la pena estudiar ese tipo de personaje. Lo único que quiero decir, porque tiene que ver con la filosofía, es que tanto en la Ilíada como en Aristófanes es interesante que el mendigo aparezca en un contexto donde se trata de revelar una verdad. En la Ilíada aparece Odiseo disfrazado de mendigo antes de revelar su identidad y matar a los pretendientes en su casa. Y en Aristófanes aparece también se disfraza a alguien de mendigo para revelar una verdad política. Es decir, que ese vínculo del mendigo con la verdad me parece muy interesante, y creo que hay un trabajo aquí para un filósofo. Gracias.